del líder, ¿ya? Así que, a modo de inicio, como pregunta, yo quisiera preguntarles a ustedes, amigos míos, hermanos que están aquí presentes, ¿qué hay de malo con estar ocupado? ¿Hay algún problema con estar ocupado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que no? Depende. Perdón, a ver. Vale, ¿qué dice usted, Vale? Que no, porque no me deja ocioso, no haciendo nada. Ok, perfecto. Dani, ¿tú querías decir algo? No, pienso lo mismo que la mano, que mientras la mente esté ocupada, obviamente ocupada en las cosas de ser, nos evitará traer, porque la Biblia igual es clara, porque la ociosidad nos lleva a los pecados. Ok. Yo digo que depende. Depende. ¿De qué depende? ¿En qué te ocupas? Según cómo se dice. Claudia, por favor. Depende en qué realmente te estás ocupando. Depende de qué realmente estás ocupando. ¿Cierto? ¿Cierto? Consulta, ¿ustedes consideran de que existen actividades seculares y actividades religiosas? No. Pregunto yo. ¿Ustedes creen que existen actividades seculares y actividades religiosas? ¿O que algunas actividades son más espirituales que otras, por ejemplo? Por ejemplo, Evelyn, ¿tú crees que tú sirves a Dios con tu trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? A ver, coméntame un poquito. O sea, que lo que yo hago es el servicio de las personas. Ya, Entonces doy virtualmente el servicio de las personas. ok, Y con eso hago eso. perfecto. Muchas gracias. Matías, ¿cómo tú sirves al Señor con tu trabajo? Haciéndolo bien. ¿Haciéndolo bien? ¿Algo más? ¿No? Respecto a la pregunta anterior, yo creo que a veces discriminamos entre las cosas religiosas y las cosas seculares, porque algunas son medios de gracia y las otras quizás no son explícitamente, no lo son explícitamente. Claro. Yo creo que nosotros tenemos que profundizar un poco ahí. Hoy no lo vamos a hacer, ¿ya? Pero esto está muy relacionado. Está muy relacionado con cómo nosotros consideramos algunas ideas. Pero solamente como para introducirlos. Hay otros libros en relación a esto. Los reformadores son maestros con respecto a este asunto. Pero en la antigüedad se consideraba de que el trabajo era una pérdida de tiempo. Hay un personaje muy conocido como Aristóteles que sostenía que el trabajo carece de nobleza y solamente ellos consideraban de que el trabajo contemplativo, espiritual, religioso era el que valía. En la Edad Media, así pasamos súper rápido en la hora, la cosa no cambió mucho. Hay un famoso teólogo, Tomás de Aquino, católico, pero muy importante. Él hizo una clase de lista de las mayores profesiones que existían y les dio un orden jerárquico. Y Aquino decía de que la más importante de todas era aquella que tenía que ver con lo espiritual y con lo contemplativo. Pero cuando nosotros llegamos a la Reforma, todo eso cambia. Los reformadores hablan de que el lechero, al llevar a cabo su trabajo, es Dios quien está trayendo leche a nuestra mesa. Él está diciendo de que Dios trabaja por medio de las personas y que en ese sentido no existe ninguna profesión más espiritual que otra. Por ejemplo, los reformadores estaban en contra de esta idea de decir ministerio a tiempo completo. ¿Qué es eso de ministerio a tiempo completo? Todos trabajamos a tiempo completo para Dios. Y así también ellos plantearon, principalmente el Lutero, esta idea de lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar este domingo, el sacerdocio universal de todos los creyentes. No existe diferencia entre nosotros. Solamente hay funciones
que se destacan o que tienen labores a desarrollarse de una manera diferente. Pero Dios usa nuestras funciones, ocupaciones, labores para bendecir a su pueblo e incluso como un medio de gracia común. Y en ese sentido, Lutero decía que aquellos que tenemos por trabajo secular es en realidad una genuina alabanza a Dios y obediencia que mucho le complace. No dudo eso. Entonces, eso yo creo que debería a nosotros llevarnos a pensar en que nuestro trabajo no debería ser tan tedioso. Para nosotros, trabajar no debería ser un problema. Al contrario, deberíamos entenderlo como un medio de gracia para servir a la familia, a nuestra comunidad y así por delante. Y cuando hablamos de trabajo, yo debo decir aquí que no estamos hablando necesariamente de un trabajo remunerado. Otra pregunta que para los reformados era poco interesante o que no era importante para ellos, era la pregunta: ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? Y ellos decían: ¿qué es eso de preguntarse qué es lo que quiere Dios para mi vida? Y ellos decían: dime tú, ¿eres papá? Bueno, Dios quiere que tú seas un papá. ¿Eres mamá? Perfecto, desarrolle la maternidad. ¿Usted trabaja como auxiliar? Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y así por delante. ¿Qué es eso de andar descubriendo lo que Dios quiere para mi vida? No. Todas las cosas en las que ustedes y yo nos desarrollamos, estamos llevando a cabo el plan de Dios. Pero después de la reforma vino la revolución industrial, quedó la embarrada, y se generaron varios problemas y cambios dentro de la sociedad. Y se estableció un dilema, digámoslo así, principalmente con el trabajo. ¿Es una maldición el trabajo? ¿Es una maldición estar tan ocupado? Porque la revolución industrial lo que hizo fue sacar al papá y a la mamá de la casa, los hijos se quedaron huérfanos y se generó un lío. De ahí aparecieron conceptos como el capitalismo, el comunismo y así por delante. No vamos a entrar en eso ahora. Pero sí se generaron por lo menos 3 éticas que yo quisiera brevemente describir hoy día. La primera ética está centrada en el trabajo, que dice lo siguiente: el trabajo es algo bueno, el ocio es algo malo. Por lo tanto, los flojitos a calentarlos pronto para que se puedan tomar aunque sea el caldito. Esa era como la idea. El ocio es malo. La segunda ética es la ética centrada en el ocio, donde el ocio es algo bueno y el trabajo es algo malo. Es decir, necesitamos descansar. Y de ahí nació, no solamente en esa época, pero un ejemplo de esto, digamos así, son los hippies, una vida relax, en la que ¿para qué estresarte tanto? ¿Para qué entrar en un sistema? Vivamos la vida de otra onda, así, amor y paz, Botswana, etcétera, etcétera. No sé si será tan así, pero ética centrada en el ocio. Pero hay una tercera ética que yo quisiera resaltar hoy día, y en la que vamos a trabajar un poquito, y es la ética centrada en Dios, donde el trabajo y el descanso son para la gloria de Dios. Es decir, no está mal descansar y tampoco está mal trabajar, si es que nuestro propósito es llevarlo a cabo para la gloria de Dios. Y en ese sentido, y es algo bien pequeño, no podemos nosotros tomar mucho tiempo, ¿ya? Pero si ustedes abren la Biblia, ustedes van a encontrar muchos pasajes que van a promover desde la perspectiva escritural tanto el trabajo como el descanso. Yo no me voy a meter en el tema en profundidad aquí porque vamos a tener una sección donde vamos a hablar acerca del descanso y vamos a tener también otra exposición donde vamos a hablar acerca del agotamiento y todo lo demás. Pero solamente para que ustedes puedan mirar algunos pasajes. En la Biblia se ensalza el trabajo, como por ejemplo en Proverbios 6, a través de este ejemplo de las hormiguitas que van
juntando cositas y van armando su casita y así por delante. Pueden ustedes también ver esto en Mateo capítulo 25, en esta parábola de los talentos. Allí los administradores son juzgados por el uso del tiempo y sus oportunidades, de cómo ellos administran correctamente lo que se les ha dado. Y también podemos verlo allí en Primera Tesalonicenses capítulo 4, donde Pablo hace mención de esta idea de que el que no trabaja, no come y te fuiste para la casa. De hecho, Pablo mismo nos muestra de que él está dispuesto a trabajar en las tiendas y por la noche predicar y así por delante. La Biblia ensalza el trabajo, pero también la Biblia recomienda el descanso. Y ahí hay 3 textos, repito, que yo quisiera tratar. Génesis 2, ¿cierto? Donde ustedes observan a Dios descansando de su obra y donde nosotros entendemos de que el descanso de Génesis 2 no es un descanso pasivo, quietud, sino más bien es un cambio de actividad. Éxodo 20, que a partir de este descanso de la creación, Dios instituye o manda a su pueblo a descansar. Eso tiene un montón de implicaciones. Gatito, se puede abrir la puerta. Y también tenemos un tercer texto que también tiene que ver con el descanso, que es Deuteronomio 5. Pero que Deuteronomio 5 relaciona el descanso no con la creación, ni como una institución, sino más bien con la redención de Israel. El texto hace mención de que por mucho tiempo Israel fue esclavo y ahora Dios le ha otorgado descanso. Y así ustedes pueden de ahí en adelante observar un montón de implicaciones. La tierra prometida era una tierra de descanso, de reposo. Y de ahí también adelante ustedes pueden mirar en el libro de Hebreos esta idea de que hay un descanso para los creyentes y así por delante. La Biblia ensalza el trabajo, como también recomienda el descanso. Y ahí yo quiero ir a un texto breve. Efesios 5, 16. ¿Muy rápido? Sí. Ay, muy rápido, muy rápido. Ay, no. Les voy a dar un par de minutos. Voy a mirar hacia el gatito a ver si. Sí, vamos a leer todo. No, pero igual es importante que tomen apunte porque si no van a empezar a cesarear y ya te llevo a llegar. Así que, pero hay un texto que yo quisiera no trabajar del todo, pero solamente comentar algunas cosas. Este texto es muy conocido, Efesios 5, verso 16. El texto dice así: aprovechando al máximo, dice la 60, el tiempo. Pero el NBI dice cada momento oportuno, porque los días son malos. Esta versión de la NBI, para aquellos que son amadores de la Reina Valera 60, es mucho mejor. Porque en el original griego, tiempo tiene que ver con oportunidad. La traducción esta es mejor. Porque nos muestra a nosotros de que lo que Pablo está pensando no es día, hora o mes, sino en aprovechar la oportunidad, aprovechar el momento. ¿Y en qué relación? En relación a que los días son malos. Las cosas no están bien, sobre todo con Boris. No están bien en general, ¿me entienden? Y por esa razón nosotros necesitamos aprovechar cada momento. Y es en ese sentido en que yo quisiera trabajar ahora un poquito con ustedes. ¿Cómo nosotros debiéramos aprovechar nuestro tiempo, el uso del tiempo? ¿Cómo es que nosotros deberíamos hacer eso? Bueno, hay un puritano, Richard Baxter, que tiene una cita bien interesante. Baxter dice lo siguiente: no malgastes el tiempo en algo que puedes lamentar entre ustedes, o en aquello que no pueda ser bendecido por Dios, o en algo que no puedas recordar con una conciencia tranquila, ni tampoco en nada que sea inapropiado de sobrevenirte la muerte.
Mata tú. Baxter, loco, heavy, cabezón, bacán. Mira cómo él observa en la manera en que ustedes y yo debiéramos usar el tiempo. En nada que nosotros debamos lamentar. Chao con Netflix y con todas esas ondas de las redes sociales. No sé. En nada que no pueda ser bendecido por Dios. Entonces tú piensas en todas aquellas cosas que haces y que tú dices, ¿te estará bendiciendo Dios esta mañana? ¿Ah? Qué bueno, le puede bendecir con la película. ¿Ah? Qué bueno eso para hacer una lista personal. Cierto, de sí, que sí. tomamos ¿Sí? Y decir si cabe o no cabe. Exacto. O en aquello que tú puedes recordar y decir, oye, hoy día lo hice bien, lo hice bonito, no tengo nada de que quejarme o avergonzarme. Exacto. Conciencia tranquila. Voy a acostarme hoy día en mi camita, estoy en la cabecera, recuerdo lo que pasó durante el día y me voy a los brazos de Morfeo en paz. O impropio. Porque según Baxter, la muerte te puede llegar en cualquier momento. Imagínate que te llegue la muerte, no sé, viendo pornografía. O mintiéndole a tu cónyuge. O robándole a tu jefe. Y ahí te llegó tu hora. ¡Pam! Hasta llegamos, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Ahora, aprovechar el tiempo, aprovechar bien el tiempo, y aquí entramos un poquito más en nuestra agenda, no significa llenar nuestra agenda de un montón de actividades. Yo creo que es importante que nosotros comenzamos a pensar un poquito en eso. Cuando nosotros pensamos en una persona que aprovecha su tiempo, siempre pensamos en una persona que está súper ocupada. Pero la verdad es que aprovechar nuestro tiempo se trata, muy por el contrario, de emplearlo en algo que verdaderamente merezca la pena. Es decir, como decíamos anteriormente con Baxter, tal vez en aquello que Dios pueda bendecir o llevar a cabo un trabajo que sea provechoso, que pueda ser de bendición, de beneficio. Aprovechar el tiempo no supone pues tener que estar en continua actividad, que también es siempre importante recordarlo hoy día, sino más bien marcar la diferencia. Es decir, es más qué hacemos que cuánto hacemos. A mí me pareció muy buena esa línea. Pensar en más que en cantidad, en calidad. Yo creo que a veces uno abre su agenda, no sé si usted usa la agenda, ¿no? Luego dice, ya, voy a hacer todas estas cosas. Al final, obviamente, tal vez no termina haciendo ni la mitad. Pero pensar en el qué más que en el cuánto, yo creo que cambia la vida. Porque si tú eres capaz de saber priorizar de lo que es importante, tú podrías ir a la cama con una conciencia tranquila. Pero tal vez hiciste muchas cosas durante el día, pero hiciste puras tonteras. Y en aquello que tenías que realmente ocuparte, no lo hiciste. Por eso, ahí, en el uso del tiempo, es muy importante lo primero. ¿Qué es lo primero? Poner verdaderamente lo importante en el primer lugar es lo que ustedes y yo deberíamos pensar. Y aquí hay tres textos. Juan 17:4. Si alguien lo busca, por favor, y lo lee. Romanos 15, verso 19. Otra persona también, por favor. Y 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. También otra persona. Romanos 15, 19. Juan 17:4. Y 2 Timoteo 4, 7. El que lo tenga, lo lee. Yo tengo Juan. Vale. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendas. Gracias. Romanos. Nadie lo busca. Romanos 15, 19. dice así. Romanos 15, 19. Sí.
Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Está malo. ¿Y segundo Timoteo 4:7? Dice así. Ojalá que no esté malo. No esté malo. Yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Ya, perfecto. Igual me sirve. Omitamos Romanos, ya, omitamos. Pero me sirve tanto Juan como Timoteo. Porque aquí hay dos ideas interesantes. Una es que tanto Pablo como Jesús, tal vez al momento de morir, ellos podían haber dicho, oye, yo cumplí con lo que tenía que hacer. Terminé mi pega. Ahora, ¿qué significa terminar mi pega? Significa que cuando Jesús murió en la cruz, no había más enfermos, no había más leprosos, no había más pega que hacer, no había que, no sé, sanar a alguien, no. Cuando Jesús murió y cuando los apóstoles comenzaron a hacer su pega, habían y seguía habiendo mucha necesidad en el mundo. Pero Jesús dice allí en Juan que Él ha hecho lo que el Padre le pidió. Entonces, noten ustedes que hay una gran diferencia entre lo que yo puedo observar como una necesidad y entre lo que Dios me dice a mí que yo debo cumplir. Y cuando nosotros pensamos en Pablo, la idea no es muy diferente. Porque aquí en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo está diciendo de que él ha peleado la batalla. No ha dicho, he ganado la batalla. Como quien concluyó el proceso. No. El punto nuevamente está, no es necesariamente ser un pulpo y suplir todas las necesidades, sino más bien en aprovechar nuestro tiempo de forma correcta. La buena gestión del tiempo se entiende desde su aprovechamiento. Esa frase creo que también es algo que deberíamos subrayar. La buena gestión del tiempo se entiende desde su aprovechamiento. La forma en que tú estás aprovechando el tiempo le dará valor a tus labores y tareas. Y aquí yo quisiera un clásico caso de estudio. Miren ustedes Lucas. Ven ustedes por favor conmigo allí a Lucas. Lucas capítulo 10. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas 10. El clásico. Marta y María. ¿Ustedes vienen ahí? El texto dice así, permítanme poder leerlo. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él le decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María escogió la mejor y nadie se la quitará. ¿Qué es este pasaje? Tres grandes personajes. Primer personaje, Jesús, el paracaidista. El texto nos dice que esta era una visita planificada. El texto nos dice que mientras iba caminando con sus discípulos, ¡pum!, vamos a ir a visitar a Marta y María. Segundo personaje, que es Marta, la anfitriona estresada, quería generar un banquete quizás para Jesús, y ella no entendía que Jesús así podía multiplicar los panes, podía convertir el agua en vino. Jesús no venía a banquetearse con Marta y María. Y allí tienen ustedes a María, digámoslo así, la contemplativa, la hippie, la que se sienta a los pies de Jesús, a escuchar, a relajarse, etc. Yo creo que este texto de alguna forma a nosotros nos desafía a saber escoger lo que es mejor.
nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo? Cuando comenzamos a planificarlo, cuando nosotros comenzamos a mirar el día, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nosotros escogemos, partiendo por aquello que nosotros entendemos que es una prioridad devocional, el tiempo con Dios. ¿Cuántas veces pasamos de largo y estamos ocupados en un montón de otras cosas y le dejamos lo más poquito cuando ya no nos queda nada? Yo creo que aquí hay que pensar un poquito en eso. Yo quisiera, no necesariamente explícitamente de este texto, desprender 3 ideas, pero sí por lo menos explícitamente. Yo creo que cuando nosotros pensamos en nuestro tiempo, nosotros deberíamos pensar, primero que todo, en personas, más que en proyectos. La relación con personas es fundamental. Podemos escribir un libro, podemos ver una serie, pero si eso no involucra a estar con personas, ayudar a nuestro prójimo, yo creo que estamos ya mal enfocados en nuestra agenda. Reconoce que el gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero el segundo mayor es amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo tiene que estar dentro de nuestra agenda. ¿Cómo es que nosotros pasamos tiempo con personas? Sobre todo ustedes, sobre todo yo, que somos líderes, y que es parte de nuestra pega. Esta pega que con amor y con deseo de llevar a cabo hemos decidido servir al Señor a través de esta área. La segunda cosa que creo que es interesante notar dentro de esta idea, dentro de lo implícito, es que nosotros somos servidores, no amos. Y uno quizás podría aquí decir, obviamente, que aquí María se está pasando de esto, porque no está ayudando a Marta, ¿cierto? Y por esa razón creo yo que es importante guardar las proporciones. Es interesante notar la ubicación de este pasaje en Lucas 10. En Lucas 10, antes de esta historia, viene la parábola del buen samaritano. Y la parábola del buen samaritano ya nos habla de una Marta agitada, preocupándose de todo el mundo. Invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, llevando al samaritano a un hospedaje, etc. Pero se requiere equilibrio. No podemos ser samaritanos todo el tiempo. Necesitamos también ser María. Y eso es como dentro del texto, porque somos servidores. No somos amos. Pero también, y último, yo creo que cuando nosotros pensamos en el uso de nuestro tiempo, tenemos que pensar en la perspectiva de la eternidad. Es decir, como decía este loco del gladiador, nuestras obras de alguna manera serán un destello de la eternidad, tendrán significado en la eternidad. ¿Cuántas de las cosas que nosotros hacemos tienen ese valor? Que apela no solamente al tiempo presente, sino que mira hacia la eternidad. Es significativo. No es una rutina. Es algo con propósito, con intención. Y eso tiene que ver con nuestro uso del tiempo. Y tiene que ver también con el poder saber discriminar entre lo que es importante y urgente. Porque si no somos capaces de hacer eso, vamos a distraernos, vamos a vivir vidas poco atentas, concentradas. Y allí encontré un esquema, una herramienta de gestión, ahí en Ana Ávila, ya voy a darle el crédito, aprovecha tu tiempo a aquellos que le han leído, que es esta cosa que no sé cómo se pronuncia, pero es una herramienta de gestión que trabaja lo siguiente. Ustedes, yo encontré muy interesante esto. Primero, él habla acerca de importancia urgente. Si una tarea es importante y urgente, debemos hacerlo ahora ya. No lo vamos a dejar para después. Hay que darle. Trabajar duro porque es importante y es urgente. No podemos
menguar, no podemos... La flecha hacia arriba es importante, la flecha hacia abajo es urgente. ¿Ya? Importante, urgente. Si es importante y urgente, vamos, trabajemos. Pero, ¿qué pasa si es importante pero no urgente? Si es importante pero no urgente, nosotros deberíamos saber programar esa actividad para una fecha no muy lejana y ocuparnos de eso. Pero podemos agendarla. Porque aunque es importante, ok, podemos tomarnos un relajo. No es necesario de ir de lleno a eso. No obstante, también podemos hacer una tercera clasificación. ¿Qué pasa si no es ni urgente ni importante? Eliminémosla entonces. Sí, no. Hay cuántas cosas que no son ni importantes ni urgentes y nos embobamos en eso. Perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera. Hay que sacarla. Pero, y por último, ¿qué pasa si es urgente, pero no importante? De la índole. No es nuestro propósito. Otra persona puede hacerlo. Y que para él puede ser importante y urgente, pero para nosotros no. Yo encontré muy buena también. Es muy importante poder diferenciar eso. Entre importante, urgente, no importante, etc. Creo que eso nos ayudaría mucho, mucho. Y aquí voy al crédito, ¿ya? Aprovecha su tiempo de Ana Águila. No traje el libro, pero es conocido ya. Pueden acercarse a Katy, si lo quieren ver. Ella lo ha leído. No sé qué más. ¿Se dan cuenta? Importante, creo yo, esta herramienta. Juan, Sí, por favor. es un poco distinto, ¿eh? Por favor, esa es la idea. Porque igualmente las urgencias salen de una mala planificación y cuando nos centramos en lo urgente, nunca vamos a ver lo que es realmente importante. Entonces, si que decimos planificar una urgencia, tantos urgentes e importantes, porque diríamos en orden la vida. Sí. Yo entiendo lo que tú dices. Aun cuando creo yo... Sí, por favor. Que lo urgente no tiene que ver con lo planificado, pues lo urgente tiene que ver con los imprevistos, con las cosas Claro. externas que afectan nuestra planificación. Y que nosotros tenemos que tener la capacidad de flexibilizar Cierto. y de priorizar. Porque yo puedo tener todo planificado, pero si mi hija, no sé, pues, se cayó de la escalera y se quebró, tengo que llevarla. Cierto. O sea, eso es algo urgente Exacto. Pero no, Y que es importante. y que es importante. Pues. Debe decir urgencia, entonces. Debe decir un Bueno, está bien. Es una herramienta, no es la Claro, a lo Biblia. mejor es lo conceptual, Sí, pero en el claro. fondo... Sí, claro. La idea se entiende. Sí. Más allá, ustedes pueden luego cambiarles importante, urgente, extravagante, no sé qué quieren ponerlo. Pero más que todo es la idea de poder clasificar algunos asuntos, que de hecho tampoco, reitero, necesariamente es infalible. Pero a mí me pareció por lo menos interesante, porque no lo había visto en otra parte, y por esa razón quise yo presentarlo. Pero ustedes pueden ahí, si desean, escribir una carta a Ana Ávila y decirle, "Hey, yo no estoy de acuerdo con esto, Ana, pero igual te voy a leer, no sé. Pero comparto de que toda herramienta puede ser mejorada. Lo sumamos, ya, con esto vamos concluyendo este tema para que podamos pasar a una sesión de diálogo, lectura y conversación. Resumen, primero que todo, lo que hacemos cuenta más que el volumen total de las actividades. Eso es para mí importante que ustedes sepan, o por lo menos podamos subrayar. Lo que hacemos cuenta más que el volumen total de las actividades. Por esa razón,
decide qué es lo más importante en tu vida y establece un orden de prioridad. Eso creo que es algo que nos ayudaría a nosotros poder trabajar de una manera concentrada en aquello que usando el esquema, ¿no? Puede ser importante y también urgente. Segundo, ¿cómo haces aquello que verdaderamente cuenta? Que es la idea, ¿no? Concentrarnos en lo que es importante y urgente. Entonces, démosle la gloria a Dios en todo momento y circunstancia, porque nosotros lo que estamos buscando es quitar de nuestro camino la maleza, los obstáculos, los arbustos que no nos ayudan a avanzar. Y vamos a enfocarnos en aquello que es relevante, significativo, que marca la diferencia. Nos vamos a enfocar en el qué más que en el cuánto. Y por tanto, si esa es nuestra pega, esto no se puede hacer de forma autónoma. Siempre tenemos que ser personas que dan gloria a Dios a través de la labor que llevamos a cabo. De lo contrario, va a ser nuestra obra y la gloria la vamos a llevar, la vamos a recibir a nosotros mismos. Y ese no es el propósito. O sea, si nosotros entendemos y definimos que la prioridad es el reino de Dios, entonces nosotros debemos aprender a dar gracias a Dios en cada momento, en cada circunstancia, a pesar de que las situaciones puedan darse de una manera difícil y compleja. Así que, eso es lo segundo. Tercero, que yo quisiera subrayar, es que si el porqué de lo que haces cuenta más que el cómputo final, evalúa qué es lo que te impulsa a tratar de hacer más de lo que Dios espera de ti. Porque si entendemos de que el qué es más importante que el cuánto, y que el motivo es más importante que todo, hay muchas cosas que por presión, por apariencia, por la admiración de los demás, nos llevan a nosotros a sobrecargarnos. Yo no voy a trabajar eso ahora, pero gran parte de nuestro problema con el sobreexigencia tiene que ver mucho con que nosotros nos concentramos en adquirir nuestra identidad a través de nuestro trabajo, a través de lo que hacemos y así por delante. Tenemos muchos dioses mirándonos al cual queremos rendirle honores, pero nosotros tenemos que aprender a entender de que nuestro auditorio es de uno solo. Nosotros solamente tenemos un auditorio de uno, que es Dios. Es a Él a quien nosotros le rendimos cuenta. Y para Él es quien hacemos todas las cosas. Pero también, por último, el éxito en nuestra vida no se va a medir en base a nuestros logros, sino en función de nuestra fidelidad. ¿No tienen ustedes eso? Yo creo que a veces nosotros estamos muy enfocados en los tic, 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 y no en perseverar. Fidelidad es lo más importante. Más allá de si yo soy capaz de ver o no los frutos. Eso se aplica no solamente a iglesia. Piensen ustedes en hijos, familia, amigos, trabajo. Fidelidad es la clave. No es logros. ¿Bien? Ok. Ahora vamos al diálogo. Ustedes tienen, como les decía, una hojita. Apuntes número 1. Aquí hay algunas lecturas de Albert Mohler y un pasaje bíblico de Eclesiastés capítulo 3.